Dios, gracias por tu amor, la oportunidad de estar en tu casa. Te pido que cada persona que escuche este mensaje, que venga en fe, tú le des un corazón para obedecerte a ti, tu voz, lo que tú nos pides. Y te pido que esa fe de grano de mostaza sea recompensada, Padre. Y te pido que te miremos a ti y miremos tu presencia, miremos tu grandeza en cada vida individual. Gracias por amarnos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén. Les quiero hablar de una de las disciplinas más olvidadas, pero más importantes bíblicas. El ayuno es la llave que abre los milagros para el creyente. Tuve el privilegio de empezar a asistir a una iglesia a la edad de 3 años con mi madre. Y desde la edad de 3 años y aún más cuando llegué a la universidad, y en la universidad predicaban muchos pastores quienes nos estaban entrenando a nosotros como jóvenes. Y siempre se me hacía tan interesante escuchar los testimonios de estos pastores, de lo que Dios había hecho en la vida de ellos. Pero algo palpitaba en mi corazón que me decía a mí que no era suficiente escuchar las historias de ellos, porque yo sirvo el mismo Dios que ellos sirven. Y Dios no anhela ser un Dios distante. En el Antiguo Testamento Dios se reunió con Moisés y el monte llevaba relámpago y llevaba ruido. Y la gente le dijo a Moisés, Moisés, ve tú. Pero nosotros no queremos acercarnos. Y tenían una reverencia increíble a Dios, pero no tenían una relación cercana con Dios. Y en el Nuevo Testamento, Dios, tomando forma de hombre, nació en un pesebre, caminó entre nosotros, lloró con nosotros, miró el semblante de la humanidad. Y Cristo dijo, bueno, si ustedes no van a venir a mí, yo iré a ustedes. Y el día de hoy creo que muchas veces no miramos milagros en nuestra vida. Y no creemos que tenemos un Dios que puede. Muchas veces andamos mendigando en este mundo cuando tú y yo somos hijos y Dios nos ha dejado hermosas herramientas, pero una de esas herramientas que hemos abandonado nosotros es el ayuno y la oración. Había un padre quien tenía un hijo enfermo, le podemos llamar eso, en sí endemoniado, y este hombre había ido a hablar con los discípulos del Señor Jesucristo, así como son ustedes. Y le dijo, Señor, por favor ayúdame. Y se encuentra la historia en San Mateo capítulo 17 y en el versículo número 15. San Mateo 17, 15. Y va este hombre a Jesús y le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. Noten que el Señor tenía un problema sí familiar, pero no era un problema personal. Y no sé de cuántos de nosotros muchas veces tenemos problemas familiares y no sabemos qué hacer, no sabemos dónde acudir. Hemos ido a personas y personas no nos han dado respuesta. Hemos pedido ayuda y personas simplemente no tienen la ayuda que uno necesita, y nuestro matrimonio está enfermo, nuestros hijos están enfermos, nuestros hogares están enfermos, nuestros países están enfermos. Y dice, Señor, mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y él dice, Señor, yo he hecho, mira lo que dice la palabra, y yo lo he traído a tus discípulos, pero ellos no han podido sanar. Hay cosas que nadie puede sanar por ti. Hay cosas que tú no puedes hacer por mí y yo no puedo hacer por ti.
Hay simplemente cosas que Dios quiere que nosotros tengamos el anhelo y el deseo de entrar a la presencia de Dios, de buscarlo a Él. Siento tanto peso cuando gente viene los días domingos y me dicen: Freddy, ¿tienes 5 minutos? Y no es que no tenga 5 minutos, sino que sé que yo no soy tu Salvador. Solamente hay un Salvador y su nombre es Jesús. Salvador tenemos. Pero muchas veces, como vivimos en un mundo tan físico, tan carnal, tan real, pensamos que toda respuesta se encuentra en este mundo. Y toda respuesta no se encuentra en este mundo. Y Jesús va a los discípulos y dice: no le han podido sanar. Y Jesús le dice: tráiganlo acá. Tráiganmelo a mí. Y Jesús dice lo siguiente en el versículo 17, dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y miren la última parte: ¿hasta cuándo os he de soportar? Voy a traducirlo para que lo entendamos el día de hoy. ¿Hasta cuándo vas a aprender que yo no te puedo cargar para siempre? Hay cosas. Cristo dijo así, recuerden: toma tu cruz y sígueme. Es tu cruz, no es mi cruz. ¿Hasta cuándo he de soportar? Y noten ahora, dice: tráiganmelo a mí. Y el versículo 18 nos dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Eso te quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿El problema del muchacho era físico o era espiritual? Todos sabemos que el problema obvio de este muchacho no era un problema físico. Y la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de este mundo. Y Jesús sabía esto. Y Jesús, viniendo de otro mundo, trajo armadura de otro mundo y nos enseñó a usar esa armadura. Y esto es lo que pasa ahora. Y viniendo, versículo 19, aquí vienen atónitos los discípulos de Jesús. Nota ahora lo que pasa, Mirna. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, no en público, porque tenían vergüenza los chavos, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo qué? Echarlo fuera. Oye, Señor, ¿qué? Ahí te va. Solo porque conoces a Jesús no significa que tienes el poder de Jesús en tu vida. Solo porque vas a la iglesia no significa que tienes el poder de Dios en tu vida. Solo porque venimos como familia y nuestros hijos conocen de la palabra, no significa que la palabra mora ricamente en sus corazones. Y creo que muchas veces hemos confundido lo externo por lo interno de nuestro corazón. Y creo que muchas veces nos frustramos nosotros porque decimos: voy a la iglesia, conozco de Dios. Tenemos una forma de religión, pero no tenemos una relación en nuestro corazón con el Señor. Y miramos aquí, y el Señor Jesucristo les dice en el versículo 20, les dice: este es el problema, por vuestra poca fe. Y esa es una fe individual. Eso es algo que nadie puede hacer por mí. Tienen poca fe. Y después les da una respuesta en el versículo 21, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero este género no sale sino con oración. ¿Y qué más? Y ayuno. Démelo en la pantalla, por favor, el verso 21, por favor. Verso 21.
Quiero que lo lean conmigo, por favor, porque yo creo que hay poder muchas veces en hablar audiblemente. Porque yo creo que muchas veces nos hablamos más negativamente que positivamente y solamente en la palabra hay solución. Y la Biblia dice así, pero este género no sale sino con oración y ayuno, ¿ok? Regréseme la pantalla, por favor. Ahora te voy a hacer una pregunta ahorita. Y quiero que hagas esta pregunta en tu corazón, estés en casa, estés mirando el mensaje o estés aquí conmigo. ¿Listos? ¿Cuál es tu género? ¿Cuál es el demonio que a ti no te deja en paz? ¿Qué es la cosa que has pedido ayuda pero no has recibido solución? ¿Cuál es ese género que has ido a los discípulos de Jesús pero no has visto un sanamiento? Y por esto el día de hoy les quiero hablar referente a el ayuno. La llave que abre milagros sobre la tierra. Jesús aquí pasó un milagro en la palabra. Ahora hay mucha gente el día de hoy que dice, Freddy, yo no creo en demonios. El problema con eso es que si demonios caminaron en los días de Jesús, siguen existiendo el día de hoy. Y para que en el Nuevo Testamento la palabra nos diga que no tenemos lucha contra sangre y carne, entonces, ¿qué pensamos nosotros? Cuando dice la palabra ayunar es una palabra muy abrumadora. La panza te empieza a doler. Empieza un escalofrío a tu columna vertebral. Porque vivimos en una cultura, escuchen lo siguiente, de placer. Y comida nos trae placer. La primera cosa que estamos pensando saliendo del servicio del día domingo es ¿dónde vamos a ir a orar? Es la verdad. Y nada malo, no hay nada malo con comida. Díganlo por favor conmigo, no hay nada malo con comida. Wow. Pero Jesús dijo que hay cosas que son mejor que la comida. Y yo busco algo mejor para tu vida. Hay un poder de milagros reservado que trabaja con este género. Y tu fe empezará a explotar a medida que te apartes para ayunar. Ana Mirna, muy importante, no te concentres en un ayuno en lo que no vas a tener, en lo que estás dejando. El ayuno es para buscar a Dios. Y muchas veces cometemos un gran error en un ayuno que estamos pensando, ay, los chilaquiles en la mañana y el quesito y el pan y ay, madre, y mi bistec y mis frijoles y las habichuelas y el arroz, mis papitas fritas. Y empezamos a concentrarnos. Sale un triste comercial de una hamburguesa y te llama la hamburguesa. Cómeme, ámame, échame más mayonesa. Te habla la carne. Pero el ayuno no es lo que vamos a dejar. Es a quién estamos buscando en nuestra vida. Y mira, somos buenos para buscar, incluyéndome a mí. Somos buenos para buscar el billete de este mundo, el dinero de este mundo, el placer de este mundo, mis necesidades de este mundo. Pero muchas veces, tristemente, no buscamos la presencia de Dios. Y entonces el ayuno no es lo que voy a dejar, es a quién voy a buscar. Ahora quiero decir lo siguiente. El ayuno no es para el fuerte. No es para el que lo tiene todo. Y yo he visto Dios obrar milagros y jamás he visto Dios abrir una nueva puerta en mi vida, un nuevo capítulo en mi vida que primero no fue a través de la llave del ayuno y la oración. Jamás. Nunca he visto a Dios hacer algo sobrenatural en mí, en mi familia, en la obra de Dios. Jamás. Sin que antes no hubiese ayuno y oración. ¿Cuál es tu género?
¿Cuál es esa cosa que tú necesitas un milagro personal en tu vida? Ahora, yo no soy una persona inteligente y les hablo con mucha sinceridad. La única razón que me gradué de pastor en la universidad fue porque mi hermano me ayudó. Mi hermano es bien inteligente. Yo soy el burro de la familia. Pero Dios usó un burro en la Biblia y dije, Dios me va a usar a mí también. Así como le diste palabras al burro, Señor, a mí también, Señor. Y te quiero decir lo siguiente, el ayuno no es para el fuerte. Porque el fuerte no necesita a Dios. El ayuno es para el débil. El ayuno es para los que admiten hoy su debilidad de no poder. Es para el común, es para el frágil. Es para gente común que se da cuenta de que necesitan desesperadamente un Dios de milagros en su vida. Próximo, el ayuno es una invitación. En ningún lugar de la Biblia Dios requiere esto. Porque Dios quiere que sea tu decisión. En ningún lugar en la Biblia dice, te voy a amar más a ti, Freddy, de lo que voy a amar a Chancho. Y si te llamas Chancho, bendiciones para Chancho también el día de hoy. Chancho y Chencho. El ayuno no es un requisito, el ayuno no es algo que Dios te obliga a hacer. Y no es algo donde Dios te va a castigar si no lo haces. Es algo que tú vas a decidir voluntariamente. Santiago capítulo 4 y el verso 8 nos dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros ¿qué? ¿Qué hacemos en el ayuno? Señor, estoy saliendo de la rutina para buscar tu rostro sobrenatural. ¿Podemos ser sinceros el día de hoy cuando yo te pregunte lo siguiente? ¿Cuántos de ustedes en su vida han sentido que la presencia de Dios te ha buscado a ti? Alcen la mano, por favor, el día de hoy. Toda mi vida yo he sentido que Dios nunca me ha abandonado. Siempre me está buscando a mí. La pregunta es, ¿cuándo nosotros hemos tenido el vivo deseo de buscar a Dios? Iré tras Dios. Dejaré esta comida, dejaré el placer que me trae. Y te voy a decir lo siguiente. Eso le llama la atención a Dios. Dios anda buscando a aquellos que lo buscan a Él. Entonces el ayuno no es solo aguantar hambre, pero hacer una conexión entre el Espíritu Santo y el ayuno, que cualquiera que se atreva a dar un paso adelante y diga voy a ayunar, el Espíritu Santo empieza a asociarse. Porque el Espíritu Santo trabaja donde hay espacio. Y cuando tú y yo nos vaciamos, abrimos espacio para el Espíritu de Dios. Hay un poder especial reservado, hay una gracia de Dios especial que viene sobre usted en el momento que decides. Y es Dios realmente te dará una gracia que jamás has sentido en tu vida. Es una gracia sobrenatural. Hebreos 11:6 nos dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador. ¿De quién? Tú y yo queremos la recompensa sin la búsqueda. Y Dios dice, yo puedo bendecirte, pero me tienes que buscar. ¿Cómo busco a Dios, Freddy? A través de decir, dejo lo que me trae placer para buscar algo mejor en tu presencia. Ahora, esto es muy importante. Yo no creo en decretar y declararlo y Dios lo va a hacer. Eso no es bíblico. El ayuno no manipula a Dios.
solo hay un Dios. Y las maneras de Dios son mucho más altas que las mías. Y es tan importante que cuando entras en un ayuno, no entres pensando que mereces todo lo que tú le vas a pedir a Dios. Porque no es el corazón de un ayuno. El favor de Dios, los milagros de Dios en tu vida. Escucha lo siguiente y escuchen todo el pensamiento. Nunca merezco las bendiciones y el favor de Dios. Todo es a través de la gracia de Dios. El ayuno no manipula a Dios. El ayuno no hace que Dios haga algo que no es la voluntad de Dios en mi vida ni en tu vida. Pero déjame decirte lo que sí hace el ayuno. El ayuno te prepara para recibir la voluntad de Dios para tu vida. Y hay momentos que tú ayunas y buscas algo. Y Dios dice, yo he querido hablarte, pero no estabas listo para recibir mi palabra. Pero a través de que has humillado tu corazón y has buscado mi rostro, ahora te puedo decir lo que tanto te he querido decir. Mucha gente se desanima en su ayuno porque Dios no hizo lo que yo le pedí, Freddy. Yo le dije a Dios, dame este milagro, y Dios no me lo dio. No hay nada malo en pedir. Somos hijos y tenemos el derecho de pedir. Pero nadie debe manipular o exigirle a Dios que haga algo porque estoy ayunando. No funciona de esa manera. El ayuno te rompe. El ayuno te lleva a un lugar donde te mueves en una posición de total obediencia, humildad y quebrantamiento ante Dios. Mi Padre Celestial quiere lo mejor para mí. Y yo sé lo que yo le estoy pidiendo, pero yo voy a confiar en Él. Y eso es lo que pasa en un ayuno. Dios quebranta tu corazón. Y te das cuenta que muchas veces lo que estabas pidiendo no era lo que tu Padre sabía que tú más necesitabas. Pero con esa ternura y una compasión de Padre, Él empieza a darnos lo que verdaderamente necesitamos. En 2 de Samuel, capítulo 12 y verso 21 y 22, David había pecado con Betsabé. Betsabé se embarazó. Y en el verso 21 y 22 de 2 de Samuel, la Biblia nos enseña que David entró en un ayuno por la vida del bebé que estaba en el vientre de Betsabé. Y él le rogaba a Dios que el bebé viviera. Adivinen qué le pasó al bebé. ¿El bebé qué? Muere. Y los siervos de David están atónitos diciendo, híjole, el rey va a andar de malas porque el rey ayunaba que el bebé viviera. Híjole. La Biblia dice que David sale, recibe noticias, se lava y dice, vamos a comer. En otras palabras, David estaba bien con cualquier respuesta que fuera la voluntad de Dios. Para de jugar Dios en tu vida y descansa en Dios. Para de jugar Dios en tu vida y descansa en Dios. Ayunar no es forzar a Dios. Ayunar es humillarte ante Dios. Ahora la Biblia dice esto. La palabra de Dios dice que si te humillas, Él te exaltará. El ayuno es un acto de adoración. Romanos en la Biblia capítulo 12 y el versículo número 1 nos dice así la palabra de Dios, Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del ayuno y la oración. Hay algo acerca de presentar su cuerpo como Dios lo ve. Ahora, esta es una pregunta que siempre hago cuando predico del ayuno. Y quiero que no alces la mano en casa, aquí en el auditorio el día de hoy.
Pero un año común, ¿verdad? Tiene 365 días, ¿no? Creo que este año tiene unos cuantos más por el mes de febrero que tenemos. ¿Cuántos días más? Es un día más, ¿no? Tenemos 366 días este año. Bueno, si lo cargamos, si yo dijera, mira, vamos a dividirlo, ¿y qué sería el número más cercano al 1%? Quiero que escuches esto. 1% del año. Pues lo cargaríamos al 4, porque 3.66 pues lo vamos a cargar al 4. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos ustedes que han estudiado matemática. Alguien está diciendo en casa, ¿no? ¿Qué dijo que era burro? Sí, pero sé algo de matemática también. ¿Qué pasó? Y 4. Quiero que escuchen lo siguiente. Ok, escúchame. ¿Cómo queremos el poder de Dios, milagros de Dios, cuando la mayoría de nosotros no ayunamos 4 días el año pasado? La carne no quiere ayunar. No. Y peor cuando tú eres mexicano. Los mexicanos desayunamos media vaca, 3 docenas de tortillas y 12 Coca-Colas de desayuno. Dicen que tú eres lo que tú comes. Y entonces regreso a la pregunta, ¿cómo queremos ver milagros en nuestra vida cuando no podemos ayunar 4 días en todo el año? Y ponte ahora, ¿verdad? Tú y yo somos el Padre, pero también somos los discípulos. Señor, yo fui a Freddy, fui a la iglesia, fui al pastor, fui a mi amiga. Me echaron hasta agua bendita encima. Me dijeron que ya me sacaron todos los chamucos. Pero no puedo, y creo que Jesús dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿No quieren ustedes disciplinarse para ver milagros? Y entonces, por tanto de que yo quiera echar la culpa a todo mundo, sabes que yo no he utilizado la herramienta del ayuno y la oración. Ahora les dije lo siguiente, ayunar no es un requisito, es un privilegio. Ahora, ¿cómo me preparo? Freddy, ¿cómo me preparo? Con eso quiero decir que tenemos que escuchar la voz de Dios impresionando. ¿Cómo habla Dios? A través de la palabra de Dios. Durante un ayuno debes pasar tiempo adicional leyendo las Escrituras, pidiéndole a Dios que te hable. Habla a través de la predicación de la palabra. Fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. No faltes a la iglesia, ten un oído sensible a las cosas de Dios. Dios habla a través de personas. Y en este momento, como donde estás sentado, yo creo con todo mi corazón que le tienes que pedir a Dios que te hable a través del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no tiene una voz que grita. Es un silbo apacible en tu alma. Ayunar es salir de la rutina, no por lo que vamos a dejar, sino por quien vamos a buscar. Es una invitación cuando te sientas con Dios, es una preparación espiritual. Ahora yo quiero decirles algo muy personal. Yo creo que una de las mayores cosas que Dios hace en un ayuno es purgar a Freddy de Freddy. Porque muchas veces es fácil mirar la paja en el hombre y no mirar la viga en mi propia vida. Y te voy a decir desde ahorita, cuidado con ayunar por otros y no tener un corazón sensible. Porque hay momentos en la vida que Dios permite que yo mire en otros lo que no quiero mirar en mi propia vida. Entrégale tu vida al Señor, búscalo al Espíritu Santo de todo corazón. Lo segundo es determinar qué tipo de ayuno y por cuánto tiempo.
Oye, ¿qué clase de ayuno voy a hacer? Bueno, todo depende de tu salud, depende de tu edad, depende de cuántos días, si solamente vas a tomar puritita agua. La mayoría de mis ayunos son pura agua, puro líquido, no como nada absolutamente sólido. Hay un ayuno que Daniel hizo en las Escrituras de 21 días, donde no comió nada de carne, nada de preservativo, pura fruta, legumbres, ¿verdad? Y diferentes cosas. Si tú vas en el internet y pones el ayuno de Daniel, ahí te salen instrucciones. Si tú vas en Google, aparte del Espíritu Santo, Google podría ser tu mejor amigo, ¿ok? Pero mira lo siguiente. Yo no sé qué matrimonio aquí no necesita simplemente entrar a la presencia de Dios en un ayuno, una esposa, un esposo. Yo no sé qué hijo nuestro aquí no necesita un padre que diga, Señor, yo quiero pedirte por mi corazón, pero el corazón de mi hijo, Señor. Y la verdad es que a veces hay cosas en mi corazón que yo no quiero ver, que solo en un ayuno, cuando me humillo de esa manera, Dios me empieza a mostrar cosas en Freddy que no están bien. Entonces, ¿cuánto tiempo habla con Dios? Te va a sorprender lo poderoso que será la palabra de Dios cuando la leas mientras ayunas. Te sorprenderá lo fuerte y rápido que Dios comenzará a hablarte. Ahora mira lo siguiente, ¿ok? Porque en un ayuno somos débiles, te da sueño, usualmente duermes más cuando no comes. Te empieza a doler la panza, la cabeza y empiezas a gritarlo porque andas de malas. Tener un ayuno a largo plazo, déjeme decirle lo siguiente, es como vivir 24 horas al día con el esposo que llega cansado y con mucha hambre del trabajo. Yeah. Filipenses 1:6 dice así. Mira lo siguiente, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, véanmelo en la pantalla, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? Ok, ahora mírenme. La palabra de Dios dice que el deseo inicial viene de Dios. Entonces, si tú tienes un deseo de ayunar, es Dios quien ha comenzado la buena obra en mí. Y el problema es que muchas veces tenemos más preguntas que respuestas y decimos, ¿cómo voy a terminar esto? Filipenses 1:6, y ese debe ser uno de esos versículos que clamas a Dios durante tu ayuno. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de ¿qué? Entonces tú dile al Señor, Señor, yo voy a empezar. Tú has puesto un buen deseo en mí, Señor. Yo quiero buscar tu rostro. Pero Señor, tú vas a tener que cargarme en este proceso. Dijo que el que ha comenzado una buena obra en ti, Dios podrá terminarla. A veces tienes que decir, comida puedes esperar. Relaciones, internet, Facebook, amistades puedes esperar. El ayuno aumenta nuestro sentido de humildad y dependencia del Señor. Es decir, Señor, yo sin ti no puedo. El ayuno nos permite reservar tiempo para la oración. Y ahora déjame decir lo siguiente. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que el ayuno y la oración son una combinación. Ahora, una de las razones que ayunamos es porque mucho tiempo durante el día te la pasas comiendo. Si tú te calculas cuánto tiempo te sientas para el cafecito, el pancito, el café, el desayuno, el lonche, platicar con las personas, la cena, imagínate la preparación que se toma. Una mujer puede estar en la cocina a veces 8 horas al día cocinando todo el día para todos los chiquillos. Y entonces Dios dice, el tiempo que antes hubieses dedicado a comer, ese tiempo ahora lo dedicas a oración. Ahora les quiero dar algo muy importante el día de hoy. Anota todo. Anota todo. Haz una lista de oración. Cuando gente me dice, Freddy, ¿cuál es uno de los mejores consejos que me puedes dar referente a la oración? Yo le digo a la gente, sé como un abogado que va a presentar su caso. ¿Cómo? Dice.
Un abogado que tiene tu caso no llega sin preparación. Tú quieres un abogado preparado para que esté ante el juez. Bueno, cuando tú y yo nos presentamos ante Dios, apela tu caso. Lleva todo escrito. No hay nada malo con ir a Dios y llevar una lista de oración. Y ahí también pídele, porque oración no solamente es hablar, es escuchar. Y a veces cuando uno está hablando también, perdón lo que te voy a decir, cállate también. Porque no le damos tiempo a Dios de hablarle a nuestra alma. Anota todo. Ahora, Freddy, ¿qué podemos orar? Y ya termino el día de hoy. Bueno, lo primero que Dios ha puesto en mi corazón para nosotros que estamos escuchando este mensaje es lo siguiente, ¿ok? Y esto es muy importante. Porque muchas veces es fácil preocuparme por cosas externas, pero quiero que escuchen lo siguiente, ¿ok? Jeremías 17:9 dice así. Jeremías 17:9 dice así. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ustedes recuerdan cuando David en el Antiguo Testamento había pecado con Betsabé y Dios lo reprende a David. Bueno, en ese espíritu Dios escribió el Salmo 51. Y en el Salmo 51, y siempre he dicho lo siguiente, David no oró: Dios, no me quites el trono, no me quites poder, no me quites el billete. David no oró eso. David oró esto en Salmo 51:10. David dijo así, Salmo 51:10. Le dijo al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu que soy la primera cosa que quiero que ayunemos. Y te voy a decir, porque escucha esto, ¿de dónde emana la vida? Del corazón. Y entonces, si en el ayuno puedo presentar mi corazón ante Dios y hacer esa oración como David, y yo no estoy diciendo que tú y yo andamos como David, pero qué oración de David. Y decirle al Señor, Padre, y anota los versículos, y yo creo en decirle, Señor, mira, aquí está Jeremías 17:9, Señor. Padre, aquí está Salmo 51:10, Señor. Y Padre, mi corazón, Señor, a veces tiene unos pensamientos, Señor, y unas cosas que a mí no me agradan, Señor, y yo no lo entiendo, Señor, pero te lo entrego, Señor. Y Padre, quiero pedirte que renueves en mí un corazón limpio, recto, temeroso de ti, Señor. Porque si Dios puede tener tu corazón, tiene toda tu vida. Porque tu corazón es el timón que produce todo pensamiento. Que a veces tú dices, ¿y de dónde salió esto? Salió del corazón. Y si podemos entregar y Dios puede renovar nuestro corazón, renueva toda tu vida. Y déjame decirte lo siguiente, es que muchas veces estamos orando por cosas externas, pero no oramos por lo interno. Solo primero quiero que oremos en este ayuno es, Señor, ¿renueva qué? Díganlo conmigo, por favor. Señor, renueva mi corazón. ¿Y qué versículo vamos a clamar a Dios? Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Te voy a decir que hay momentos que he empezado un ayuno no sabiendo cuántos días voy a ayunar. O sea, sé por qué lo empiezo, ¿no? Porque tengo una necesidad. Soy como el padre y no tengo respuesta. Y termino el ayuno sin la respuesta. Pero recibo una mucha mejor respuesta de Dios. Y Dios hace una obra en mí que yo jamás me imaginaba. Y quiero que sepas que muchas veces Dios quiere hacer más en ti y en mí de lo que tú y yo nos imaginamos. Cuando ayunamos necesitamos ayunar y recordar, número uno, primero nuestro corazón. Número 2, nuestras familias. El diablo
el diablo se interesa no solo en destruir tu vida, pero destruir generaciones. Por esto la Biblia dice que hay ciertas maldiciones que persiguen generaciones. Por ejemplo, hay ciertos pecados familiares, ciertos espíritus familiares en la familia de Anda, con los cuales yo tengo que batallar para no caer en las mismas trampas que ha caído mi familia. Pero tú sabes que si tal vez yo estoy batallando con eso, ¿a quién va a visitar el enemigo con esas mismas cosas? ¿A quién? A mis hijos. A mis nietos. Yo no sé cuándo Jesús va a regresar. Y entonces tenemos que ayunar por una protección sobrenatural. Tenemos que ayunar por el corazón de nuestro matrimonio. Antes de salir de la cama esta mañana, él y yo, ahora yo considero que él y yo no tenemos un matrimonio perfecto porque no lo hay. Pero tenemos un matrimonio saludable. Pero antes de salir de la cama, oramos por nuestro matrimonio. Yo necesito eso. Y entonces, ¿por qué vamos a ayunar? Número 2, por nuestras familias, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos. Yo empecé a orar por mis hijos antes de que yo estuviese comprometido con Eli. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y nuestros hijos también tienen una gran lucha. Mira, si nosotros como grandes batallamos en nuestra juventud, imagínate ahora con toda la tecnología y todo el acceso que tienen nuestros hijos. Entonces yo quiero que declares un ayuno para la familia. Y último, el día de hoy, y ya cierro, y van a estar orgullosos de mí. Yo tenía 16 páginas y las recorté en 8 el día de hoy, ya voy de bajada. Ora que Dios abra nuestros ojos a la guerra espiritual. Muy importante. Hay una historia que les he contado en el Antiguo Testamento del profeta de Dios, y venía un ejército y el siervo de él estaba abrumado, asustado, Mirna. Y le dice: Señor, dale ojos para ver. Y en eso el muchacho, Dios le abrió una vista espiritual y vio ángeles cuidándolos. En el ayuno de Daniel de 21 días, Daniel necesitaba una respuesta y la respuesta no venía. Y un ángel viene y habla con Daniel. Y entonces yo creo con todo mi corazón, como estoy parado aquí enfrente de ustedes el día de hoy, que tú y yo estamos en medio de una guerra espiritual. Hay demonios que tú no puedes ver. Por las almas de tu familia, por la alma de tu hijo, por tu futuro, que quiere destruirnos. Pero tenemos que orar por nuestros corazones, tenemos que orar por nuestros hijos, pero también tenemos que orar que Dios nos dé ojos espirituales para ver lo que jamás vamos a ver en la carne. Porque una vez que tú veas lo que Dios te da permiso de ver, te concentrarás en las cosas espirituales y ya no darás mucha importancia a las cosas terrenales de este mundo. Porque muchas veces, y eso es lo que es un ayuno, es dejar atrás este mundo. Es dejar lo físico de este mundo para entrar en un ayuno y pedirle al Señor: ayúdame a ser una persona espiritual. Ayúdame a ver la guerra espiritual que está alrededor. Efesios 6:10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Efesios 6:10. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del ayuno. ¿Y en el poder de qué? De su fuerza, porque el ayuno es para el débil, pero Dios exaltará al que se humilla. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿De qué manera? Espiritual. Hablando, verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué tal si tu matrimonio es una guerra espiritual? ¿Qué tal si es un problema de corazón? ¿Qué tal si la manera que manejamos nuestro dinero es espiritual y pensamos que solo es carnal? ¿Qué tal si la rebeldía en el corazón de mi hijo es que mi hijo se parece más a su papá?
Pero yo no quiero mirar mi corazón, entonces Dios me lo enseña a través de mi hijo. Pero tenemos un problema espiritual. ¿Y qué tal si tú y yo estamos como los discípulos, diciendo, oye Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? Y el Señor dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo os voy a soportar? ¿Hasta cuándo yo los voy a cargar? Este género, esto lo que tú estás sufriendo, lo que te está atormentando, no sale más que con ayuno y oración. Quiero cerrar con una historia. Durante la guerra civil aquí en Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln, y la guerra civil, o sea, casi trajo destrucción a Estados Unidos, una guerra horrible. El presidente Abraham Lincoln era un creyente. Pidió ayunos por separado para tratar de sanar la tierra. Él pidió ayuno y lideró el ayuno. Lo que estoy haciendo no es nada que Abraham Lincoln hizo. Él lo hizo masivo, lo hizo para toda la nación. De hecho, 4 ayunos separados en el año. En el que terminó el cuarto ayuno, el año siguiente fue 1867. Y Estados Unidos estaba en ruinas debido a la guerra civil. La pobreza estaba en todas partes, pero después de que ayunaron 4 veces como nación en ese año siguiente, en 1867, Rusia vendió a los Estados Unidos a todo Alaska por $7.2 millones, que son 2 centavos por acre. No hay lógica alguna que pueda explicar por qué Estados Unidos se recuperó tan fuerte. Y para 1867 el gobierno federal de los Estados Unidos tenía un excedente durante 28 años segundos. En otras palabras, no vivíamos en deuda como país. Hoy estamos en gran deuda. Grandes inventos se abrieron en Estados Unidos, comenzaron a salir de este país, que hicieron Estados Unidos que se convirtiera en una gran superpotencia. Ahora quiero que entiendas lo siguiente: Estados Unidos no inició oficialmente hasta 1776. Tú ponte a mirar a Europa, Asia, hay países que tienen miles de años de existencia y Estados Unidos tenía 100 años de existencia. ¿Qué fue la diferencia? Es que tú no puedes explicar América, porque América es el país más bendecido sobre la faz de la tierra. Ayunó el año siguiente, la invención comenzó a llegar, el fonógrafo, y después llegó la luz eléctrica, las fábricas modernas de los teléfonos por avión. Todos estos inventos se convirtieron incluso en la industria del motor. Aunque los automóviles se inventaron primero en Europa, de alguna manera capturamos ese mercado y se convirtió en el mercado número 1. Salió de Estados Unidos y al final de los trabajadores de Estados Unidos nos convertimos en una de las superpotencias económicas y militares en todo el mundo. ¿Cómo fue eso? Tal vez porque un presidente dijo, bueno, no tenemos dinero, acabamos de pasar una guerra, pero podemos ayunar y orar como país. Imagínate qué haría Dios en esta iglesia, en nuestras naciones, si gente empezase a buscar el rostro de Dios. Imagínate el poder que Dios podría obrar en ustedes si simplemente ayunamos y oramos. Que Dios nos dirija a través de su Espíritu para ver milagros en cada hogar y cada vida. Dios les bendiga. Oremos juntos, por favor, el día de hoy. Padre, gracias por tu amor y tu bondad. Bendice cada persona que está escuchando este mensaje. Amigos, estén aquí en el auditorio o estén en casa. Yo no te he predicado ni una palabra de iglesia ni ninguna palabra de religión. Sí sé una cosa, que solamente hay una manera para ir al cielo. La Biblia dice que todos somos pecadores.
Y como somos pecadores, hay un precio por el pecado. El precio del pecado es muerte, separación de Dios por toda la eternidad. Cristo tomó forma de hombre y murió y derramó su sangre en pago por mis pecados y por tus pecados. Cristo pagó el precio que yo debería de haber pagado. Cristo murió la muerte que yo debería de haber muerto para que yo pueda vivir la vida que yo no merezco. Y la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús, no una religión, no una iglesia, no tus obras, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea que Jesús venció la muerte. Y la muerte ahora no tiene poder eterno sobre nosotros. La Biblia dice, serás salvo. Freddy, ¿qué puedo hacer yo para confiar en Jesús? ¿Tengo que cumplir los mandamientos? ¿A qué iglesia tengo que ir? La Biblia dice que había dos malhechores al lado de Jesús en la cruz. Y uno dijo, si de veras eres Dios, y se burló de él. Y el otro lo reprendió y dijo, Él es quien él dijo, Él es el Mesías. Y Jesús miró a ese hombre y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca fue a la iglesia, nunca cumplió los mandamientos, nunca se bautizó, nunca le perteneció a ninguna religión. Simplemente creyó y puso su fe que Jesús era quien él dijo, quien él era. Amigo, amiga, ¿tú crees que Jesús fue Dios? ¿Tú crees que Él vivió una vida perfecta? ¿Tú crees que Jesús es el único que tiene el poder para perdonarte de tus pecados? Y entonces te quiero invitar el día de hoy a conocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si estás aquí en el auditorio o si estás en casa, te invito a hacer esta oración. Hoy, Señor Jesús, confieso que soy un pecador. Confieso que mi pecado me ha separado de la presencia de Dios. Y en mi pecado estoy en bancarrota espiritual. No tengo nada bueno que ofrecer. Merezco muerte, muerte eterna. Pero no quiero vivir aparte de ti. Anhelo vivir contigo en el cielo por toda la eternidad. Hoy admito que soy un pecador. Admito que estoy perdido. Pero también te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Confío en que tú veniste, viviste una vida perfecta y derramaste tu sangre perfecta por mis pecados en la cruz. Te acepto a ti. Confío en ti, no confío en una iglesia, no confío en una religión, no confío en mis obras, confío en la obra completa de Jesús. Y solo Jesús para llevarme al cielo. Perdóname de mis pecados, pasado, presente y futuro. Y prepárame un hogar en el cielo. Con toda la fe que tengo en mi corazón, lo confieso con mi boca. En el nombre de Jesús, y en casa dicen, y en auditorio dicen, amén. Amigo en casa, si tú hiciste esa oración, me haces un gran favor. ¿Podrías escribir en los comentarios en YouTube o en Facebook? Hoy acepté a Jesús como mi Salvador. Nos encantaría ver ese comentario. Dios les bendiga a ustedes el día de hoy. A los visitantes aquí en casa, háganme un favor, por favor, todo visitante póngase de pie.